vamos a revisar este ejemplo para aplicar los conceptos que hemos visto antes del trabajo que ejerce la fuerza de un resorte. Ya habíamos visto, pues como para recordar, que cuando un resorte ejerce el trabajo sobre un objeto, nosotros no podemos encontrar el trabajo simplemente multiplicando la magnitud de la fuerza del resorte por el desplazamiento del objeto. Y la razón es que yo no tengo un valor de la fuerza, porque no es constante, que yo le pueda introducir en esa expresión matemática. Para cada punto, mientras se va moviendo el resorte, para cada una de esas posiciones, la fuerza va a cambiar, porque la fuerza es función de la posición, pues por la forma empírica que habíamos mostrado antes que tenía en la que se definía la fuerza. Pero también vimos que si nosotros partíamos ese desplazamiento en un número infinito de partes muy pequeñas y luego aproximamos la fuerza en cada una de esas partes como si fuera constante, básicamente nosotros podíamos sumar el resultado del trabajo de cada uno de esos pequeños intervalos, de esos diferenciales, a través de una integral y obtener el trabajo total debido a la contribución de cada una de esas partecitas. Entonces, al final lo que nosotros aplicamos es el resultado que nosotros obtuvimos desde la integración y digamos que eso lo hicimos antes para poder entender cómo podíamos obtener una expresión matemática que nos permitiera calcular la contribución o el trabajo de un resorte. Aquí en este problema en particular tenemos un bloque que dicen que se está desplazando en dirección hacia un resorte. El bloque tiene masa m de 0.40 kilogramos, se desliza a lo largo de una superficie horizontal y tiene una rapidez inicial, pues una rapidez, simplemente nos dicen que ya se está moviendo de 0.50 metros por segundo. Eventualmente el bloque va a chocar contra este resorte y por la energía cinética que tiene, entonces va a hacer que el resorte se comprima una distancia de hasta que el bloque se detenga completamente. Listo. Pues se detenga completamente en ese instante, porque luego el resorte va a intentar regresar a su posición natural y lo va a mover nuevamente hacia la derecha. En este momento está moviendo de derecha a izquierda. ¿Qué conceptos tenemos que recordar para abordar este tipo de situaciones? Entonces lo primero que hemos de recordar es cómo hemos definido el trabajo que realiza el resorte sobre el bloque. Entonces habíamos dicho que el resultado que obtenemos al final es que el trabajo del resorte lo pusimos en términos de la constante del resorte y el desplazamiento al cuadrado. Listo. Adicionalmente, aquí en este caso podemos decir que x lo vamos a reemplazar por d. La distancia vamos a ponerla que sea en términos de d, que es el dato que nosotros conocemos en el problema. En segundo lugar, nosotros sabemos que por el teorema de trabajo-energía, la energía cinética está relacionada con el trabajo que ejerce el resorte a través de la energía cinética final menos la energía cinética inicial es igual a el trabajo total ejercido sobre el objeto. Entonces, de aquí podemos obtener un dato importante que ya vamos a ver en qué consiste. Y el tercer aspecto a considerar antes de comenzar a resolverlo es que el bloque viene de entrada con una velocidad, es decir, ya tiene una energía cinética que vamos a relacionar con la expresión k es igual a un medio de la rapidez al cuadrado. Con estas tres expresiones entonces podemos hallar lo que nos están pidiendo y es esa distancia de cómo la relacionamos. Entonces veamos lo que pasa entre 1 y 2. Si yo conozco W sub S, entonces conozco cuál es el trabajo que se está ejerciendo sobre el bloque. Es la única fuerza que está actuando porque nosotros lanzamos el bloque y ya no lo estamos tocando. Entonces cuando golpea el resorte únicamente va a estar bajo la influencia de la fuerza del resorte. Por lo tanto el único trabajo va a ser debido al trabajo del resorte. De acá entonces podemos escribir la expresión energía cinética final del bloque menos energía cinética inicial del bloque va a ser igual a W, el trabajo del resorte, que será igual a menos un medio de K por D al cuadrado, la distancia que lo va a comprimir. Y además sabemos que esta energía cinética final es igual a 0 porque el bloque cuando comprima el resorte en esa distancia, en ese instante el bloque va a estar estacionario con su velocidad
final igual a 0. Entonces por eso la energía cinética final va a ser igual a 0. Y la energía cinética inicial pues vendrá dada por esta expresión que conocemos para la energía cinética. Entonces si reemplazamos esos valores acá, entonces podemos decir que esto es menos 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, por la rapidez al cuadrado, y esto va a ser igual a menos 1/2 por la constante del resorte por la distancia que ha comprimido el bloque al resorte al cuadrado. Nosotros podemos resolver esta ecuación para D, con lo cual obtenemos que esto va a ser igual a la velocidad sobre la masa y al raíz cuadrada todo eso, y cuando reemplazamos los valores obtenemos que esto nos da un valor de 1.2 por 10 a la menos 2 metros o 1.2 centímetros. Con esto pues pusimos en práctica varios conceptos que hemos desarrollado hasta ahorita. Primero, el trabajo ejercido por la fuerza del resorte, el teorema del trabajo-energía, y en tercer lugar la definición de energía cinética para un objeto que se está moviendo.